Hola chicas, hola chicos. Hoy resolveremos un ejercicio de cálculo de probabilidades de segundo de bachillerato. En concreto, teorema de probabilidad total y teorema de Bayes. Leemos el ejercicio. El 75% de los alumnos acude a clase en algún tipo de transporte y el resto andando. Llega puntual a clase el 60% de los que utilizan el transporte y el 90% de los que acude andando. Calcular de forma razonada. Si se elige al azar uno de los alumnos que ha llegado puntual a clase, calcular la probabilidad de que haya acudido andando. Si se elige un alumno al azar, la probabilidad de que no haya llegado puntual. Lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios es definir los sucesos. Para eso voy a poner una T de ir a clase en algún tipo de transporte y a ir a clase andando. Por otro lado, voy a definir un suceso P que sería llegar puntual. Su contrario es no llegar puntual, por lo tanto no lo defino. Ahora vamos a hacer el árbol de probabilidad. Tú puedes ir a clase en transporte o ir andando. Si vas en transporte, puedes llegar puntual o no. Y si vas andando, puedes llegar puntual o no. La probabilidad de que un alumno vaya en algún tipo de transporte es 0,75. Luego, un 25%, es decir, 0,25, va andando. Los que utilizan transporte llegan puntual en el 60% de los casos, luego en el 40% no lo hacen, y los que van andando llegan puntual en el 90% de los casos, luego hay un 10% que no lo hace. Ya tenemos todo lo que necesitamos para poder calcular el apartado A. Dice, si se elige un estudiante al azar que ha llegado puntual a clase, calcular la probabilidad de que haya acudido andando, es decir, probabilidad de acudir andando sabiendo que ha llegado puntual. Como nos piden una probabilidad condicionada, tenemos que aplicar el teorema de Bayes, que dice lo siguiente: probabilidad de llegar puntual sabiendo que has ido andando por la probabilidad de ir andando, partido la probabilidad de llegar puntual. Los datos del numerador los tenemos simplemente mirando el árbol. Sería puntual sabiendo que has ido andando es 0,9 por la probabilidad de ir andando, que es 0,25. Y ahora la probabilidad de llegar puntual, tenemos que utilizar para esto el teorema de la probabilidad total, que dice probabilidad de llegar puntual sabiendo que he ido en algún tipo de transporte por la probabilidad de ir en un tipo de transporte, más la probabilidad de llegar puntual sabiendo que voy andando por la probabilidad de ir andando. Esta formulita de aquí es lo que se conoce como el teorema de probabilidad total. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque yo, si quiero calcular la probabilidad de llegar puntual, yo puedo llegar puntual si he cogido un transporte, algún tipo de transporte, o puedo llegar puntual si he ido andando. Entonces hay como dos vías para calcular que un alumno haya llegado puntual. Muy bien, pues ahora simplemente calculo estas probabilidades mirando simplemente en el árbol de probabilidad, y esto me da 0,6
por 0,75 más 0,9 por 0,25. Esperen porque algo salió mal aquí. 0,6 por 0,75, que es 0,45. Y ahora 0,9 por 0,25, que es 0,225. Le sumamos el 0,45 y nos da 0,675. Eso es lo que tenemos que colocar en el denominador de la fórmula de Bayes. Por lo tanto, haciendo las operaciones, nos da 0,3 periódico. Es decir, contestamos que la probabilidad de ir andando sabiendo que ha sido puntual es 0,3333. Vamos con el apartado B, que nos dice: si se elige un alumno al azar, la probabilidad que no haya llegado puntual. Esto es muy fácil, casi lo tenemos. La probabilidad de que no haya llegado puntual la podemos calcular como el contrario de haber llegado puntual. Y puesto que esto ya lo teníamos del apartado A, simplemente es un cálculo, restarle a la probabilidad total, que es 1, 0,635, que es 0,325. Y contestamos que la probabilidad de no llegar puntual es 0,325. Y esto es todo. Bueno, espero haberles ayudado. Si es así, suscríbanse al canal